iglesia? ¿Cuántos estamos contentos de estar en la casa del Señor? Yo estoy contenta por este privilegio que el Señor me ha podido conceder, pero también estoy muy nerviosa como todos que predicamos, amén. Gloria a Dios, aleluya. Le doy gracias primeramente a Dios y luego al pastor por esta oportunidad que me ha dado. Sabemos que predicar la palabra no es nada de fácil. Es fácil cuando uno se para acá arriba y solo habla cualquier cosa, pero cuando uno le toca pagarle el precio no es nada de fácil, ¿verdad? Amén. Así rápidamente vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 142, versículo 7. Cuando lo tengan, griten un fuerte amén. (142) versículo 7. Gloria a Dios, aleluya. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado, por tu bendita palabra, Señor Jesús. Esta palabra, Padre amado, que nos habla a diario, Señor Jesús. Yo te pido, Padre amado, que tú abras, Padre amado, la mente y el corazón de tu pueblo para que puedan recibir, Señor Jesús, el mensaje, Padre amado, que tú traes por medio de mis labios, Padre amado. Yo te pido, Señor Jesús, que sea usted ayudándome, Señor, predicar tu palabra, Señor, que no sean palabras de hombres, Señor, sino que sea tu palabra, Espíritu Santo de Dios. Yo te pido, Padre, que tú quites toda distracción entre medio de tu pueblo, Padre amado, y que tú me ayudes, Señor Jesús, que tu pueblo pueda estar concentrado, Señor Jesús, en lo que quieras hablarle en esta noche. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias y gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Este salmo, ¿verdad? Sabemos que lo escribió David, un hombre que desde pequeño fue escogido para pastorear ovejas. Un joven que también pasó muchas dificultades en su vida, pero desde niño Dios lo iba capacitando. También fue ungido como rey. Y vemos que David, a pesar de que era pequeño, Dios lo usaba. No hay límites para Dios, ¿verdad? A pesar de que él era un niño, Dios lo usaba grandemente. Y podemos ver que en esta situación David se encontraba en una situación bien difícil. David también era un hombre donde tocaba el arpa y dice que los demonios salían de Saúl. Gloria a Dios, aleluya. Pero en esta ocasión encontramos a un David con temor. Un David donde dice: saca mi alma de la cárcel. Un David angustiado, afligido, que se sentía que su alma estaba en una cárcel. Y él sabía que estaba en una cárcel porque no podía adorar a Dios. Gloria a Dios. Algo que me gusta de David es que cuando David pasaba momentos difíciles, él sabe quién era su amigo. Él no iba donde los hombres, él siempre buscaba la presencia de Dios. Y no importando cómo él se sentía, él siempre le oraba sinceramente al Señor. Si él sentía morirse, él iba donde el Señor: Señor, me siento morir, no sé qué hacer. Él era tan sincero y por eso David vio la mano de Dios en casi toda su vida, porque él oraba al Señor con una sinceridad que muchos de nosotros debemos de agarrar como ejemplo. Gloria a Dios, aleluya. En esta ocasión David dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Este mismo David que decía que sacara su alma de la cárcel era el mismo David que decía en Salmos 34:1: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. A veces cuando estamos pasando momentos bonitos, momentos buenos donde vemos la mano de Dios en todo lo que hacemos, somos fáciles para prometerle cosas al Señor. David, ese salmo donde él dice bendeciré a Jehová,
en todo tiempo era porque él veía la mano de Dios, porque él veía que nunca Dios lo dejaba solo. Pero ahora vemos que el mismo David que le prometió bendecir el nombre del Señor en todo tiempo, es el mismo David que ahora no puede adorar a Dios. El mismo David que se encuentra en una cárcel espiritual. Y eso nos pasa, que a veces en el momento donde todo va bien, en el momento donde vemos el favor de Dios hacia nuestras vidas, muchas veces hacemos tantas promesas al Señor. Señor, yo no miro atrás. Señor, yo nunca voy a dejar tirar la toalla. Señor, nunca voy a dejar tus caminos. Nunca voy a traicionarte. Nunca quiero serte fiel, Señor. Y cuando llega la hora de la prueba, cuando Satanás, que el Señor los reprenda, nos tiene afligidos, nos tiene deprimidos, nos oprime, es cuando en verdad nosotros Satanás mira si realmente vamos a seguir adorando a Dios como en los tiempos buenos. Y eso fue lo que le pasó a David. ¿Usted no cree que Satanás escuchó cuando él decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo? Muchas veces nosotros declaramos cosas con nuestra boca que después estamos enfrentando momentos difíciles y no sabemos cómo salir de ese momento. Pero me gusta porque a pesar de que David se encontraba en una cárcel espiritual, él como quiera clamaba a Dios. Él le decía, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Y lo primero que tenemos que hacer todos nosotros para salir de una cárcel espiritual es reconocer que estamos en una cárcel. Muchos de nosotros a veces pasamos momentos difíciles y llegamos a la iglesia y no podemos adorar a Dios. A veces estamos en nuestro cuarto y no podemos orar. A veces estamos en nuestro cuarto y no podemos leer la Biblia. No queremos buscar a Dios. Y muchos de nosotros nos quedamos en esa misma condición porque no reconocemos que estamos en una cárcel espiritual. Gloria a Dios, aleluya. Y el propósito de Satanás encarcelar a David era para que él no alabara a Dios, porque él sabía que cuando alguien alaba a Dios, algo tiene que suceder, porque sabemos que creemos en un Dios vivo y poderoso que siempre nos escucha. Y él sabía que cuando cada vez que David adoraba a Dios, algo grande tenía que suceder. Se rompían las cadenas, los endemoniados serían libres, y los que estaban oprimidos, el Señor le devolvía el gozo, porque eso es lo que hace la adoración. Muchas veces lo primero, cuando nosotros estamos abatidos en problemas, ¿qué es lo primero que no podemos hacer? Alabar a Dios. Es muy difícil darle gloria y honra a Dios en un problema. Cuando estamos pasando una dificultad, ¿quién va a decir, oh, gracias Señor por este problema? Y no tiene fuerzas. Pero algo que me gusta de David, que él sabía que la adoración hacia Dios tenía poder. Amén. Vamos a ir al capítulo de Hechos 16. El versículo 25 y 26. Y vamos a ver a dos hombres que Satanás quiso callarle la boca. Dice, pero a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pablo y Silas andaban, si leemos el capítulo, ellos andaban haciendo la obra del Señor, predicando la palabra de Dios. Y cada vez que usted hace la obra del Señor es una amenaza para Satanás, porque Satanás lo que quiere es callarnos la boca, y él no quiere que nosotros le arrebatemos las almas. Él no quiere que nosotros creamos en Dios. Entonces vemos a un Pablo y Silas que andaban predicando la palabra, y dice que Pablo y Silas echaron fuera un espíritu,
y por eso lo encarcelaron. Dice que lo metieron en lo más profundo del calabozo, lo ataron de pies, ataron sus pies y sus manos y estaban solos ahí abajo. Y podemos ver que aunque ellos estaban atados físicamente, ellos no permitieron que esas ataduras ataran su corazón y sus mentes. Ellos no importaban la situación que ellos estaban enfrentando. Ellos sabían que tenían a un Dios vivo, y a pesar de que ellos estaban atados físicamente, su alma estaba libre para adorar y glorificar al Señor. Vemos un Pablo y Silas que oraban y cantaban. Y dice que en la cárcel hubo rompimiento, las cadenas se rompieron, y vemos que la adoración hacia Dios siempre causa algo positivo a nuestras vidas. Por eso debemos de ser como Pablo y Silas, que no importando el problema que estemos atravesando, adorar a Dios en todo tiempo, para que se rompan las cadenas que nos atan. A veces nosotros estamos pasando momentos difíciles donde nos sentimos en cárceles espirituales, en cárceles, diferentes tipos de cárceles. Amén. Y como decía al principio, cuando uno está en una cárcel espiritual, rápido lo va a notar, porque no va a poder orar y no va a poder leer la Biblia, y tampoco no tiene paz, no puede adorar a Dios, no tiene ganas de ir a la iglesia, se aparta de los demás y casi todo el tiempo está triste. Eso es una persona que usted ve que a veces estamos en la iglesia, pero tenemos todas esas cualidades. A veces estamos en la iglesia, pero tenemos cárceles espirituales. Y si hablamos de cárceles espirituales, hay muchas y nunca terminaría. Amén. Pero hay tantas cárceles espirituales que muchas veces nosotros no estamos conscientes que una cárcel es tremenda. Si nosotros no tenemos el conocimiento de qué estamos pasando, es bien peligroso. Una cárcel nos puede llevar hasta la muerte. Amén. Por medio de la palabra quiero hablar sobre alguien que creyó en Dios y andaba en una cárcel espiritual. En Hechos 8:23 dice: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Gloria a Dios. Aquí podemos ver que en la historia, ¿verdad? Vemos a un Felipe que andaba predicando la palabra de Dios, y dice que andaba sanando a paralíticos, y los cojos también eran sanados. Podemos ver que muchos creyeron y muchos fueron bautizados en agua. Amén. Y uno de ellos que creyó se llamaba Simón. La Biblia habla de que Simón antes era un mago. Él antes era un mago y vivía engañando a mucha gente. Pero podemos ver que más adelante llega Pedro y Juan predicando, y en vez de bautizarlos en agua, también fueron bautizados por el Espíritu Santo. Amén. Y podemos ver que eso le impactó tanto a Simón que él quiso comprar el Espíritu Santo. Él quiso comprar eso, pero podemos ver que Pedro le dice, entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Él todavía, aunque él creyó en el Señor, él todavía vivía atado en su maldad, todavía vivía preso en la maldad, en la envidia en la cual él tenía antes. Y vemos más adelante que Pedro le muestra que eso no se compra con dinero, que la manera en la cual él puede recibir el Espíritu Santo o poder orarle a otra persona es por medio de arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios, aleluya. También me gustó en otra traducción que dice: porque veo que estás lleno de amargura y que la maldad te tiene preso. Podemos ver que a los hijos de Dios, ¿verdad?, el Señor siempre nos da discernimiento. Y Él le dio discernimiento, que aunque Pedro sabía que él había creído en el bautismo de agua, él sabía que todavía él llevaba esa maldad. ¿Y cuántos de nosotros creemos en el Señor y estamos en la iglesia, pero muchas veces estamos en las cárceles
Tenemos una cárcel espiritual adentro de nosotros, lleno de amargura, a veces de envidia, a veces de celos, pero Dios tiene la solución para eso. Nosotros podemos pedirle al Señor que Él nos liberte de toda cárcel que nos ata. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Yo me acuerdo en una ocasión cuando yo estaba pasando un proceso bien difícil. Y me acuerdo que yo venía a la iglesia y yo no podía adorar a Dios. Y cuando llegaba a mi casa, yo no podía orar, no podía abrir la Biblia. Y me acuerdo que esto me sucedió después de predicar una vez. Y yo no me sentía normal, me sentía como no era yo. Y me vino un desánimo tan grande a mi vida que quería tirar la toalla, no quería venir a la iglesia. Y muchas veces cuando estaba ahí atrás quería adorar a Dios y no podía. Hasta que un día yo me cansé y yo me puse a orar al Señor como David oraba al Señor, sinceramente, y me postré delante de Dios y le dije: Señor, ayúdame, yo te necesito. Me acuerdo que esa prueba era tan grande que me quitó hasta el sueño. Me acuerdo que estuve durmiendo como unos par de meses hasta las 3, 4 de la mañana. No podía dormir, no le hallaba sazón a la comida. Era una prueba tan tremenda en mi vida. Pero una vez estuve sentada en la banca y me acuerdo que a mi corazón vino la palabra: saca mi alma de la cárcel. Y yo ahí reconocí que mi alma estaba en una cárcel. Que muchas veces esto nos sucede cuando nosotros ignoramos las maquinaciones de Satanás, porque muchas veces Él nos tira dardos y quiere vernos destruidos, porque dice que Él vino a matar, y hurtar y a destruir. Y muchas veces cuando le servimos al Señor y queremos ser agradables delante de los ojos del Señor, Satanás siempre trata de parar nuestra adoración. Y ahí fue cuando yo me di cuenta en esa prueba que ya no era la misma, que Satanás hacía lo que quería conmigo. Pero cuando yo me puse a reprender y me puse a orar a Dios, yo vi la petición contestada. El Señor me empezó a dar paz mientras dormía, y gracias al Señor ya puedo dormir. Quiero hablar de unos puntos diferentes de cárceles espirituales. Sabemos que hay muchas cárceles espirituales, pero yo apunté 3 que son las cárceles que yo siento que son las más tremendas. Amén. Tenemos la cárcel de la depresión. Jeremías 20:18 dice: ¿para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. Sabemos que Jeremías, desde que salió del vientre de su madre, fue escogido por Dios. Dice que Dios lo santificó y lo hizo profeta de las naciones. Amén. A pesar de que David tenía esa palabra tan poderosa, él también pasaba aflicciones. Y no solamente porque seamos hijos de Dios no vamos a pasar problemas. Claro que sí. Jeremías en esta ocasión se estaba lamentando porque él predicaba la palabra del Señor y él veía que cada vez que él predicaba lo azotaban, lo menospreciaban, y en la vida de Jeremías llegó el desánimo. Ya él no quería predicar más en el nombre del Señor, ya él no quería predicar la palabra, porque dice que él maldijo el día en que nació. Él hubiese preferido morir que vivir lo que le estaba pasando. O sea que esa prueba que él estaba pasando era tan tremenda que él deseaba mejor no haber nacido que pasar todo lo que pasó. Y hay pruebas a veces que nos llegan a nuestras vidas que son tan tremendas que a veces le decimos al Señor: ¿por qué nací? ¿Para estar pasando situaciones difíciles? Pero lo que Jeremías no sabía, que la recompensa no viene del hombre, que la recompensa viene de Dios. Amén. Lo que Jeremías no sabía, que Dios estaba con él en todo momento. Y él no sabía que a pesar de que
él estaba viviendo esos momentos difíciles, el Señor tenía un plan y un propósito para su vida. Y su recompensa venía de Dios. Y él se desanimaba porque él solamente veía que cosas negativas le sucedían. Y muchos de nosotros empezamos este caminar y empezamos con todo y predicamos la palabra y estamos ahí bien motivados. Pero después llega el desánimo a nuestras vidas y el desánimo causa depresión en nosotros. Y muchas veces queremos dejar todas las cosas del Señor a un lado y a veces en vez de decir ¿para qué salí del vientre? A veces nosotros decimos, ¿para qué me vine a meter a la iglesia? ¿Por qué soy cristiana? Ya no tengo propósito. Cada vez que voy a la iglesia o cada vez que predico, el enemigo me tiene turbada. Porque a mí me ha pasado, iglesia, no sé, a todos los que predican, cada vez que predican el enemigo se levanta con todo. Y a lo mejor Jeremías físicamente lo estaban azotando, pero espiritualmente cuando uno predica la palabra de Dios, ahí tiene Satanás metiéndole problemas, que el hijo se enfermó, que te quebraste un pie. Siempre Satanás va a querer que uno detenga la obra que Dios ha destinado para cada uno de nosotros. Amén. Vemos a otra persona que estaba en depresión. Salmos 38:8. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Vemos que David había pecado en contra de Jehová. El pecado muchas veces nos aleja de Dios. Él se sentía solo. Cuando David pecó decía, estoy debilitado y molido. Porque el pecado nos aleja de Dios. El pecado se convierte como una pesa en nuestra vida que no nos deja avanzar. Muchas veces cuando hemos estado en los caminos del Señor y no le hemos fallado, y cuando llega el momento donde fallamos al Rey de Reyes, nos duele. Muchas veces nos sentimos solos, sentimos alejados de la presencia de Dios, sentimos que hemos traicionado al Señor, que no tenemos perdón. Muchas veces sentimos que Dios ya no quiere nada con nosotros. Amén. Y David había pecado en contra de Jehová grandemente, que él decía que gimo a causa de la conmoción de mi corazón. El fallarle a Dios, David se sentía tan horrible por dentro, que muchas veces cuando nosotros pecamos en contra de Dios, a veces no sabemos cómo cómo seguir adelante, porque pensamos que ya toda esperanza se acabó. Pero sabemos que el Señor siempre nos perdona cuando nosotros nos arrepentimos de verdad. Amén. Vemos otra persona más que también estaba depresivo. Amén. Primera de Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Gloria a Dios, aleluya. Vemos a un Elías que después de haber descendido fuego, después de haber descendido fuego y enfrentarse delante del Baal, vemos un David que ahora tiene temor. Jezabel lo andaba persiguiendo y él andaba huyendo de la presencia de Jezabel. Y podemos ver que en ese proceso que él estaba pasando, sus fuerzas se agotaron y se sentó. Él físicamente y espiritualmente estaba cansado. Estaba cansado de esconderse, estaba cansado de no hallar respuesta del Señor y estar caminando por mucho tiempo y corriendo de la presencia de Dios. Y dice que se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, Señor, ya llévame? Ya yo no quiero pasar esta prueba, Señor, llévame ahora. A veces pasamos procesos tan tremendos en nuestras vidas que preferimos estar con el Señor ya. Gloria a Dios, aleluya. Pero en ese momento cuando Elías se cansó
y estaba desanimado. Rápido el Señor le envió un ángel y le dio palabras de fortaleza para que él siguiera adelante. Amén. Tengo otra cárcel que apunté aquí, es la cárcel de la incredulidad. Marcos 9, 23 y 24. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Amén. Sabemos que este padre tenía un hijo que por mucho tiempo tenía un espíritu, y sabemos que un padre que lleva mucho tiempo viendo a su hijo en esa condición, es difícil que crea que su hijo pueda salir de esa condición. Y ya el padre estaba en una cárcel de incredulidad, y él reconoce que él necesitaba que Dios le aumentara la fe. Podemos ver que Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Y me imagino que él no tenía ninguna esperanza, pero cuando este hombre, este padre, escuchó esas palabras, él empezó a creer. Y él dijo: yo creo, pero ayúdame a creer más. Porque a veces nosotros, cuando pasamos enfermedades, le oramos a Dios y vemos que nada sucede. Y pasa el tiempo y vemos que todavía nada sucede. Nos va menguando la fe. Y muchas veces, sin darnos cuenta, entramos en esa cárcel de la incredulidad. Empezamos a no creerle a Dios. Empezamos a creerle a las cosas que estamos observando. Y muchas veces, así como este padre, hay que decirle al Señor: ayuda mi incredulidad. Sácame de esta cárcel de la incredulidad. Ayúdame a creerte sobre todas las cosas. Amén. También vemos en Juan 11, 39 al 40, dice: dijo Jesús: quitad la piedra, Marta. La hermana del que había muerto le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Gloria a Dios, aleluya. Marta estaba tan decidida a no creerle a Dios, que el Señor mismo en su cara diciéndole: Marta, Lázaro va a resucitar. Todavía ella no creía a Dios. Y Jesús explicándole, ella todavía: no, yo sé, Señor, que tú eres la vida, la resurrección. Pero ella no estaba creyendo que realmente Lázaro iba a salir de esa tumba vivo. Ella, hasta que estaba en la piedra, como quiera decía, cuando Jesús le mandó a quitar la piedra, ella todavía decía: Señor, ya ha pasado 4 días, ya no queda más. Así nos pasa a nosotros, que muchas veces tenemos procesos tan tremendos. Ya ha pasado 2 años, 3 años, y todavía el Señor no ha contestado mi petición. Todavía estoy en el silencio, estoy pasando el silencio de Dios. Ya no tengo esperanza, siento que esto no va a suceder. Y muchas veces, aunque a veces nos habla la palabra y nos dice: cree en mí, todo me es posible, a veces, muchas veces ni creemos, teniendo la Biblia, estudiando la Biblia, escuchando mensajes, y a veces hasta un profeta puede venir y hablarnos una palabra, y a veces, como ha pasado tanto tiempo, no creemos a esa palabra. Entonces, por eso Jesús le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Para nosotros ver la gloria de Dios, tenemos que creerle a Dios en todo tiempo, no importando lo que estamos mirando a nuestro alrededor. Tenemos que creerle a Dios. Amén. En Juan 20, 27, luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Vemos que una persona que había caminado con Jesús, que había visto todo lo que Jesús hacía, vemos que cuando Él resucitó,
él decía que él tenía que verlo y tenía que sentirlo y estaba pidiendo tantas cosas para él creer. Entonces Jesús se le acerca y nos muestra que la fe no hay que verla, que la fe no hay que sentirla, la fe hay que creerla aunque no estamos viendo. Amén. Y eso es lo que hace la cárcel de la incredulidad. Eso es lo que hace la cárcel de la incredulidad. Muchas veces nos tienen presos en ser incrédulos. Aunque nos dicen, aunque nos digan las cosas, o a veces aunque nos prediquen la palabra, muchas veces no creemos. Muchos de nosotros a veces estamos sentados en la banca escuchando mensaje tras mensaje, y a veces Dios nos habla a nuestra vida, pero aún así no creemos la palabra. Gloria a Dios. Y la última cárcel que tengo es la cárcel de la culpabilidad. Creo que esta cárcel es una de las más tremendas, porque la culpabilidad es algo tan profundo que si uno no sale de la cárcel de la culpabilidad, hasta puede perder la vida. Amén. Vemos en Mateo 27:5: y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Aquí estamos hablando de Judas, amén. La palabra está hablando de Judas, que Judas, siendo discípulo de Jesús, estando cada vez que Jesús sanaba a los enfermos y viendo tantos milagros y prodigios, podemos ver que llegó un tiempo donde él traicionó a Jesús por unas monedas de plata, amén. Y podemos ver, la historia dice que Satanás se metió y le puso ideas para que él hiciera eso, para que él traicionara a Jesús. Muchas veces cuando nosotros ignoramos las maquinaciones de Satanás, Satanás empieza a ponernos pensamientos, que son contrarios a los pensamientos de Dios. Y aunque nosotros estemos en los caminos, si nos descuidamos de la palabra del Señor, nos descuidamos de leer la palabra, de orar, muchas veces dejamos que Satanás mismo gane ventaja. A veces dejamos que, nosotros mismos le abrimos la puerta a Satanás. Y vemos que después que Judas traicionó a Jesús, podemos ver que él se arrepintió. Se sintió mal, se sintió culpable. Y la culpabilidad fue tanto el peso que lo llevó a la muerte. Podemos ver que él se fue a ahorcar. Gloria a Dios, aleluya. Judas se fue a ahorcar porque la culpabilidad era tanta que él ya no hallaba qué hacer. Amén, gloria a Dios. Vamos a ir a Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Amén, aquí habla de la creación, ¿verdad? Habla de Adán y Eva. Y podemos ver que ellos también pecaron, desobedecieron al Señor. Eva dejó que Satanás ganara ventaja en su vida. Y ella le abrió las puertas prácticamente a Satanás. Y ese árbol, ¿verdad? Que, como dice la historia, que ella veía malo, porque Dios le había dicho que era malo. Satanás se metió en sus pensamientos y ahora ella lo veía bueno y codiciable. Y podemos ver que ellos desobedecieron lo que Dios le había dicho. Gloria a Dios, que ellos desobedecieron la voz de Dios. Y ahora vemos a un Adán y Eva que después que pecaron, ellos se sintieron culpables porque se recordaron lo que Jesús les había dicho. Cuando escucharon la voz de Jesús, ellos se recordaron que Jesús le dijo: no coman de ese árbol. Dios le dio unas ordenanzas claras: no coman de ese árbol. Pero ellos desobedecieron y por eso ellos se escondieron de la presencia de Dios, porque sintieron culpabilidad. Se escondieron de la presencia de Dios. Y muchas veces cuando nosotros como hijos de Dios pecamos,
contra el Señor, nos sentimos culpables y muchas veces no queremos ni ir a la iglesia o nos sentamos hasta allá atrás porque nos sentimos como juzgados por la palabra. Nos sentimos culpables, amén. Gloria a Dios, aleluya. También tengo a otro personaje en Lucas 22, 61 al 62. Dice: entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante: me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Sabemos que el Señor ya le había dicho a Pedro que él le iba a negar 3 veces, pero Pedro dijo: Señor, yo hasta la muerte voy por ti. Y era tan tremendo, ¿verdad? Yo no me puedo imaginar cómo se sentían esos discípulos que andaban siempre con el Señor, que donde Él dormía, ahí dormían los discípulos, que todo lo que Jesús hacía, ellos lo miraban. No me puedo sentir la culpabilidad o sea, no me puedo imaginar la culpabilidad que sintió Judas, que sintió Pedro, que le habían fallado a su maestro, al Señor que le enseñó el camino correcto, que lo instruyó en el camino. Ahora vemos a un Pedro que niega a Jesús, y dice que él lloró amargamente. Vemos 2 personajes diferentes, Judas y Pedro. La diferencia de ellos dos, tenían la misma cárcel, que era la cárcel de la culpabilidad, pero vemos que Pedro sabía que él tenía perdón de Dios, y él fue más sabio porque no se ahorcó. Pero Judas sentía tan pesada esa cárcel que él no aguantó y se fue a ahorcar. Amén. Muchas veces nosotros decimos al Señor: no vamos a pecar contra ti, te amo, Señor, ya no voy a cometer este pecado, Señor, ayúdame. Y cuando le fallamos a Dios, nos sentimos tan culpables, porque nos ponemos a pensar de tan bueno que ha sido Dios a nuestras vidas, que cuando nosotros tenemos un problema, ahí está Dios. Cuando nosotros estamos enfermos, ahí está Dios. Cuando nosotros nos sentimos solos, siempre Dios ha estado ahí. Y es tremendo traicionar a Dios o volver nuestras espaldas hacia el Señor y sentirnos culpables. Hay muchas cárceles espirituales, como le dije, ¿verdad? Pero estas 3 para mí, la cárcel de la depresión, incredulidad y culpabilidad, son las cárceles que yo siento que son más tremendas. Hay muchas cárceles como el desánimo, la avaricia, los celos, muchas cárceles, que a veces muchos de nosotros, aún sentados aquí, estamos en cárceles espirituales que no nos deja seguir. Y la cárcel espiritual que Satanás nos pone adentro es con el propósito de que nosotros desobedezcamos al Señor, o que nosotros nos quedemos atados y no cumplamos el propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Por eso David decía: saca mi alma de la cárcel, porque él sabía que mientras él estaba en esa cárcel espiritual, él no iba a poder cumplir el propósito que el Señor tenía para su vida. O sea, así que yo no sé qué cárcel espiritual usted se encuentre, solamente usted y Dios lo saben, amén. Pero después de este mensaje, sabemos que Dios es misericordioso y Él está dispuesto a escuchar nuestra oración y extender su mano de misericordia, amén. Y si alguien quiere pasar el altar por oración, aquí podemos orar. Sé que ha sido un mensaje muy corto, pero que el Señor nos ayude, amén. Gloria a Dios. Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado, por tu bendita palabra, Señor. Yo te pido, Padre amado, que sea usted, Padre amado,
ayudando a cada uno de mis hermanos, Señor Jesús. Reconocemos muchas veces que te hemos fallado, Padre amado. Muchas veces nosotros mismos hemos abrido las puertas, Padre amado, a las cárceles espirituales, Señor Jesús. Pero yo te pido, Padre amado, que tú nos ayudes, Señor, que en el problema, Padre amado, sepamos, Padre amado, que tenemos, Señor Jesús, a un Dios vivo, a un Dios que nos perdona, a un Dios que siempre está dispuesto a extendernos las manos, Señor Jesús. Ayúdanos en todo momento, Padre amado. Ayúdanos a ser como David, Espíritu Santo de Dios, que cuando él pasaba momentos difíciles, Padre amado, él siempre venía delante de tu presencia, Señor, a pedirte misericordia. Si él fallaba, Señor Jesús, él te pedía perdón. Ayuda, Padre amado, a cada uno de mis hermanos, Señor Jesús, y a mí, Señor, que cada vez que nosotros te fallemos, Señor, podamos pedirte perdón. Que cada vez que nos sentimos, Padre amado, que estamos en cárceles espirituales, Padre amado, darnos la fuerza para nosotros, Señor, clamar a ti, Señor Jesús, porque tú tienes el poder, Padre, para poder, Señor Jesús, sacarnos de lo más profundo de nuestra depresión, de lo más profundo de nuestra tristeza, Señor Jesús. Tú tienes el poder de hacer todas las cosas, Padre amado. Tú eres nuestro Dios, Espíritu Santo de Dios. No hay nada imposible para ti, Padre amado. Y yo te pido, Padre amado, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor Jesús, a siempre, Padre amado, orar y meditar en tu palabra, Señor Jesús, para que cuando venga, Padre amado, las acechanzas de Satanás, podamos resistirlo, Padre amado, con la armadura, Señor Jesús, tuya, Padre amado. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me has dado, Señor Jesús, de predicar tu palabra, Señor Jesús. Yo te pido, Padre amado, que cada día más, Señor, me ayudes, Señor Jesús. Te damos gracias y gloria y honra a ti, Señor Jesús. Amén y amén.